Sebas, ¿qué tal todo? Hola, Mijael, un gusto volverte a ver. Igualmente, justo hemos hecho hace poco la mitzvah del Shema Israel y de manera global y mundial con todo el pueblo de Israel. Qué felicidad, qué bueno. Y justo estamos tratando el tema del Shema Israel, estamos estudiando este tema, estamos en las Mishnayot, en el Tratado de Berajot, de bendiciones, en el capítulo 1, estamos en la Mishnah 2, también veremos si Dios quiere la 3 un poco. Y estamos en la mitad de la Mishnah cuando llegamos a un punto muy interesante. Tenemos que comentar, los sabios tienen que comentar, los Tanaim, cuál es el tiempo. Está escrito en el versículo, dice, estudiar esto al andar en el camino, al acostarte, al levantarte, en cualquier sitio tienes que estar pensando en Torah, pensando en espiritualidad. Y aquí se levanta una pregunta complicada, el decidir y el especificar cuál es el momento correcto para comenzar el Shema Israel. Lo comentamos la vez pasada, que una persona puede diferenciar entre blanco y azul, o entre verde y azul. Ese es el tiempo para empezar, pero ¿hasta qué momento es la mitzvah? Pone ukumeja, al despertarte. Yo me despierto que a las 5:30, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Entonces lee el Shema. Dicen los sabios, no, tenemos que poner un tiempo determinado. Y ahí entramos a un que a una discusión. Los jajamim, en la Mishnah, cuando no hay un nombre, normalmente suele ser jajamim, mayoría de sabios. Dicen Vegombra Adanet Jajama, y la termina, o Rabbi Eliezer, en este caso Rabbi Eliezer que dice, se diferencia, y luego Vegombra y la termina hasta el Net Jajama. Quiere decir que hasta el Net es la salida del sol, en ese momento debe la persona acabar el Shem. Y sobre ese tema hay un punto muy interesante. Al salir el sol y al bajar el sol. Nos metemos en un tema interesante de la Shekia. La Shekia en sí está puesto, y lo hemos comentado ya varias veces, que en la noche hay justicia, din, y ahí empieza luego el Rajamim, como trajiste la vez pasada, al llegar Hatzot, y por otro lado tenemos el día que es Gesed. Pero la gran pregunta es, ¿qué ocurre en Ben Hashemashot y en el Netzahama? Ahí ocurre algo interesante que son los cambios. Y en los cambios, el Zohar dice que la persona debe ser los mejores momentos para estudiar y para hacer tefila. ¿Por qué? Porque pilla a la persona los guardas en cambios. ¿Okay? Cuando está el guarda firme, el de la mañana y el de la noche, ahí está firme, está revisando cada información que pase, que entre, lo que está pasando. Cuando hay el cambio, hay un momento de Gesed. En ese momento de Gesed, dice el Pirkei Avot, un punto muy interesante, y estoy seguro que a lo mejor algo te ocurre, estudiaste, es un tema tan global sobre este tema de la salida del sol, y dice el Pirkei Avot, que cuando Akadosh Baruj Hu hizo el mundo, también hubo un Ben Hashemashot. Sabemos que empezó Bereshit, el primer día, el segundo día, el tercer día, toda la creación. Hay un momento antes que es Ben Hashemashot, antes de la construcción del mundo, y ahí Dios hizo varias creaciones que tienen un reglamento distinto a todo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, dice la Mishnah, el burro, el asno de Bilam. El asno de Bilam que puede hablar. ¿Cómo puede ser un asno que puede hablar? Porque Dios lo creó en Ben Hashemashot. En un momento que no está todavía el reglamento material 100% y por otro lado no es espiritual 100% como los ángeles. Es algo intermedio. Así también el bastón de Moshe. El bastón de Moshe que puede abrir las aguas, como un bastón puede abrir las aguas, puedo golpear una roca o marcar una roca y que salga agua de ella. Y vemos que ese bastón luego se usó más veces, es una historia por sí misma, es el bastón de Moshe Rabbeinu que viene de Adán. Y también, por ejemplo, está el hueco donde cayó Korach. Está puesto que Korach, a todos se le abrió un hueco en la tierra y se los tragó a todos. ¿Cómo puede ser? La tierra se abrió justo donde estaba Korach y se los tragó. No, porque fue una zona creada que tenía otro reglamento. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de cambios de reglamentos, entonces cuando hay cambios en la creación espiritual y material, es una puerta abierta. Y ahí dice el Zohar que la persona debe aprovecharla para estudiar. Y no por nada que dice aquí la Mishnah, sabemos que la Mishnah conoce muy bien también los temas de Sod y los Claro. Talmud. No por nada dice Rabbi Eliezer, di el Kriyat Shema hasta que salga el sol. O sea, en ese momento, dilo en ese momento. Y así escribe Maimónides en Alajá que el mejor momento para decir el Shema de verdad es cuando está saliendo el sol. ¿Por qué? Porque ahí es cuando entra el sol. Y me encantaría escuchar también si has escuchado un punto sobre esto de la Shekiah, del Netzach Hamá, de estos cambios espirituales y materiales.
Wow, quedo impresionado. Realmente, yo no había escuchado esta opinión que me acabas de decir, pero abre muchas posibilidades de entendimiento de de por qué ciertas alajot se, se basan y tienen como límite esos tiempos. Claro. ¿Sabes que, por ejemplo, eh, antes de entrar al punto específico de los tiempos, ahora que estamos hablando de la Mishnah, específicamente, y el horario de el Shema, que es a partir de, como bien dices, a partir de que se salen los rayos del sol, es que en el Net, y hasta que los hijos de los reyes se levantan, dice la Mishnah, ¿no? Efectivamente, ahora vamos a ver la opinión de Rabbi Yoshua que dice, Kumeja levantarte hasta los príncipes, efectivamente, como dijo, los hijos de los reyes que se despierten, hasta ese momento puedes decir el Shema. Esa es la opinión de Rabbi Yoshua, efectivamente. Ahí, cuando dice hijo de reyes, obviamente la traducción al español puede ser un príncipe, el hijo del rey, claro está, ¿no? Y es muy interesante porque también se nos sugiere en el Shulchan Aruch, desde el inicio del Shulchan Aruch, que al despertarnos lo hagamos como un arié. Entonces, nosotros sabemos que en el lenguaje hebreo, león es Ariel, pero arié es un cachorro de león. Es un león, es un hijo del rey. Entonces, hay una conexión intrínseca en la Mishnah y lo que el Shulchan Aruch nos indica acerca de cómo deberíamos despertarnos, como un arié, como el hijo de un rey. Pero hay hijos de reyes que se despiertan hasta la tercera hora del día, dependiendo de sus actividades, ¿verdad? Pero hay hijos de reyes que se despiertan como arié, como nos dice el Shulchan Aruch, justo en los rayos del sol. Y se despiertan para poner primero que nada y delante de sí a Kadosh Baruj Hu, es decir, para hacer la tefilá, para empezar con el servicio divino. Y lo hacemos de una manera apresurada, entusiasta, netilat yadaim, colocación del talit, colocación de los tefilim, y vamos y extendemos nuestra plegaria. Y como tú bien dijiste hace un momento, en este tiempo preciso en el cambio de las guardias, ¿no? Cuando no es ni de día ni tampoco de noche. De hecho, es esa línea intermedia, que también podría llamarse Hatzot, esa mitad, es lo que ahora nos invita la halajá a hacer en Purim, a beber hasta no diferenciar entre Amán y entre Mordejai, entre la oscuridad y entre la luz. Ese espacio vacío en donde existen todas las posibilidades, porque no es bueno ni es malo. Y eso es lo que es Akadosh Baruj Hu, es todo. Lo que nosotros conocemos como bueno es Akadosh Baruj Hu, y lo que nosotros desafortunadamente conocemos como malo también es Akadosh Baruj Hu operando, también es Elohim. También son las fuerzas, y dentro del hombre existen todas las fuerzas del universo, ya que Adán fue creado en el sexto día, sobreponiéndose a todas las creaciones, al agua, a los cielos, a la tierra, a los animales, a los peces, a las aves que vuelan, todos. Por eso mismo dice la Torá, Hashem dijo, hagamos al hombre. ¿A quiénes le dijo? A todas las fuerzas ya existentes, y el hombre tiene dentro de sí todas las fuerzas que existen en el universo. Tenemos al león, tenemos al puma, tenemos al gallo, nosotros tenemos al caballo, nosotros tenemos todos los animales. Lo importante es saber cómo los tenemos, si como un zoológico o como un safari, todos libres o todos dominados, ¿no? Si están libres o están dominados. En el zoológico todos están dominados, todos están, por así decirlo, amaestrados. Estamos como en el circo. La belleza de un circo en la antigüedad era ver al hombre dominando al león, dominando a las cebras, haciendo que se subieran una encima de la otra, que bailaran incluso.
Cuando el hombre domina todos los animales que tiene, cuando el hombre domina todas las fuerzas que tiene, el Elohim se vuelve Elohim mismo, como a Kadosh Baruj Hu, nos asemejamos a él. Por eso dice el Bereshit, hagámoslo a la imagen y a la semejanza, domé. Nos parecemos en ese momento a Hashem. Y cuando nosotros bebemos en Purim, sin distinguir entre Amán y Mordejai, y cuando nosotros estamos haciendo tefilá, en ese momento también, que no es día ni es de noche, estamos en este Hatzot, abarcándolo todo. Y por eso mismo, yo creo que deberíamos levantarnos como un arié. Muy buen punto, muy buen punto. No por nada está puesto también en el Talmud y dice, Nichnas Yain Yatza Sod. Entra el vino, sale el secreto. Cuando la persona bebe, sale el secreto. Entonces, efectivamente, se parece a lo que tú dijiste. Cuando la persona bebe y llega a esa libertad de información que no conoce a Amán, no conoce a Mordejai, sino hay un mensaje por detrás de ello. Llega a lo espiritual, lo que está más dentro. Seguro que, como dice el Shulchan Aruch, cuando la bebida es Lirat Shamayim, para buscar el temor a Dios y la cercanía espiritual, es cuando la persona llega a ver el Sod, el secreto dentro de lo que hay detrás. Hazaku Baruch. Hazaku Baruch.